Dio entrevistas, dijo que era inocente en medio de acusaciones que iban en su contra. Pasaron más de 2 años y medio para que ahora esté aquí, sentada en el banquillo de los acusados. A su lado, sus 2 hijos. En una audiencia que se extendió por más de 5 horas, se supieron detalles de una historia que tiñe de tragedia y misterio a la región de Magallanes. Un hombre que fue encontrado sin vida en febrero de 2018, cuando supuestamente salió a comprar cigarrillos. Su hermana nunca confió en quién era su cuñada. No titubeó en apuntar sus dardos hacia ella. Finalmente, la mujer, que dijo quererlo y amarlo para toda la vida, fue detenida, pero no sola, junto a sus 2 hijos, acusados de quitarle la vida a este hombre de 57 años. Se logró la detención por el delito de parricidio de don Omar Díaz Barría de 3 personas adultas, correspondientes estas a su cónyuge, uno de sus hijos y su hija. Omar Díaz Barría tenía 57 años. El 5 de febrero de 2018 se le perdió el rastro. 5 días después fue encontrado sin vida. Desde ahí el inicio del enigma. ¿Quién estaba tras la muerte de este hombre? El cuerpo de Díaz Barría apareció calcinado en una parcela al sur de Punta Arenas. Nadie sabía lo que se escondía tras esta historia. La hermana del fallecido sí tenía una sospecha. Bueno, sospechas yo tenía porque al principio me di cuenta un poco de que ellos no me acompañaron a buscar a mi hermano cuando desapareció el 5 de febrero. Es el relato de una mujer que siempre dice le llamó la atención que su cuñada no participara en búsquedas ni en los procesos tras la desaparición de su marido, un hombre de 57 años de oficio desabollador, el que de un día para otro desapareció para protagonizar un hecho que impacta a toda la región de Magallanes. Tenía un taller ahí al fondo. Entonces ese taller está justo donde yo tengo la cocina. Entonces todos los días se metía a patillar ahí. Y de repente supimos que se había desaparecido, pero nada más. Este lunes por la noche la Policía de Investigaciones concretó una detención que dejó a muchos perplejos. Los hijos de la víctima y su esposa fueron capturados, acusados de ser los responsables de quitarle la vida a este hombre. Esta investigación se remonta a febrero del 2018, recordando que su cuerpo fue hallado en un sitio eriazo de esta ciudad, presentando múltiples heridas cortantes y además claros signos de quemaduras en su cuerpo. Esta investigación se desarrolló de manera profesional, científica y técnica. Elementos tales como la georreferenciación de las comunicaciones de las personas imputadas que los sitúan en el lugar de los hechos. Omar Ariel y Constanza Díaz Pérez, junto a su madre Margarita Pérez Muñoz, los protagonistas de esta historia. Una detención que dio un vuelco a una serie de declaraciones que la misma imputada esgrimía en la prensa local, argumentando derechamente que no era una asesina cuando su cuñada públicamente hablaba de las sospechas que le generaba su actuar. Mis vecinos me conocen y nosotros no somos los asesinos. Qué triste que ella piense esto, porque antes nos llevábamos bien con mi cuñada, pero después nunca más nos visitó, a diferencia de cuando mi esposo estaba vivo. Pero ¿cómo ocurrieron los hechos? Según lo esgrimido por el Ministerio Público, ese 5 de febrero, Omar Díaz Barría estaba en su casa junto a sus hijos. Había consumido alcohol. En ese contexto, fue agredido con un arma blanca por sus hijos tantas veces como usted no se imagina. El hombre, aún con vida, siguió recibiendo agresiones, propinándole diversas estocadas mientras la víctima se defendía, resultando con lesiones en antebrazos y manos, momento en que cae al suelo exánime, pero aún con vida. Y en tales circunstancias, los imputados aumentan deliberadamente el mal a la víctima, aceptándole otras múltiples estocadas. Díaz Barría falleció producto de las agresiones. Lo peor vino después. El cuerpo fue trasladado por diversos lugares hasta que quedó en una parcela en la que casualmente unas personas lo encontraron 5 días después de la desaparición. En ese instante, febrero de 2018, la esposa del fallecido declaraba: Esa jornada trabajó hasta las 5 en el taller donde desabollaba, en la misma casa.
De ahí fue a hacer unos trabajos en una cabaña en construcción y regresó como a las 20-30 horas. Cruzó a conversar con un vecino y como a las 9 volvió a cenar. Mientras se calentaba la comida, yo fui a recargar su celular a un negocio. Pero como olvidé comprarle cigarros porque fumaba mucho, como 2 cajetillas al día, lo vi salir y me dijo, voy y vuelvo. La mujer siempre tuvo una versión con los medios, la que tenía relación con una salida a comprar cigarrillos. Pero tras una investigación de más de 2 años, esta versión poco a poco se habría caído. Durante este martes fueron formalizadas las 3 personas. Esta fue la reacción de una de las imputadas cuando se le informó que la audiencia sería transmitida en vivo y que había medios de comunicación interesados en grabar lo que aquí pasaba. Una evidente negativa, la cual no fue aceptada por el magistrado. El hombre de 57 años habría sido agredido con arma blanca en reiteradas ocasiones, las que causan anemia aguda y generan la muerte de la víctima. El cuerpo fue quemado y también se le habría arrojado pintura. No solamente su señora, sino que sus hijos, sus 2 hijos, quienes hoy día están imputados, tampoco llamaron por teléfono a su padre. Entonces es bastante rara esta situación donde un miembro de un grupo familiar desaparece y absolutamente nadie de la familia lo llama. Eso se da solamente cuando los miembros de la familia saben lo que pasó con la persona y por eso no lo llaman. ¿Se trata de un plan mortal en que madre e hijo habrían sido cómplices? Según la autopsia, las heridas habrían sido propinadas por 2 personas. Se desconoce el presunto rol de cada uno de ellos. Lo cierto es que la triangulación de antenas telefónicas habría sido clave para llegar a la verdad en este caso. Efectivamente, es la hermana de don Omar Díaz Barría quien realiza las primeras alertas de su desaparición. Y como ya lo saben todos los medios y lo sabe la ciudadanía de Punta Arenas, es ella quien presenta la alerta y posteriormente genera la investigación criminal que he mencionado. Terrible, terrible. Si bien es cierto, fue una cosa tan dramática, es más aún, es más terrible todavía si está involucrada la familia, me imagino. El hijo de la víctima no habría salido de casa, solo lo habría hecho cuando el cuerpo fue trasladado, puesto que en los 2 lugares en los que se acreditó que estuvieron los restos del pintor y desabollador son justamente los que posicionan el teléfono del hijo de la víctima en el lugar y en donde sostuvo comunicación telefónica con su hermana. A juicio de la Fiscalía, los hechos narrados y que se investigan constituyen un delito de parricidio previsto y sancionado en el artículo 390 del Código Penal, respecto del cual se le atribuye participación a título de autores a los 3 imputados presentes en la audiencia. La esposa de la víctima indicó que había salido a buscarlo, que pasó por donde los vecinos preguntando por él. No obstante, todo esto fue desacreditado por los propios vecinos, quienes aseguraron que nunca pasaron a preguntarle por el paradero de Omar Díaz. ¿Se trató de algo premeditado? ¿Cuál pudo ser el móvil de este crimen sin precedentes? Es algo que continúa en investigación. El móvil del delito, la verdad que no hay antecedentes muy claros aún, pero no se puede obviar que el 18 de septiembre del año 2017 hubo una pelea entre el señor Omar Díaz y su hijo. En esas circunstancias su hijo lo agredió a don Omar Díaz y él además envió un mensaje que también quedó registrado en las comunicaciones que fueron analizadas por la Policía de Investigaciones, donde decía de que para la próxima lo iba a carnear. Nos dan a entender de que aquí había un conflicto entre por lo menos el padre y el hijo, que fue el que detonó en esta trágica muerte, donde a lo menos 2 personas intervinieron. Llamó la atención que en plena audiencia de formalización esta fue la actitud en un minuto de los 3 imputados. Esposa e hijos acusados de asesinar a un hombre, riéndose en medio de la audiencia. Además, se presentó un registro fotográfico, el cual había sido borrado de un celular, en el que se aprecia sangre fresca en la huella de un perro apenas unas horas después de la muerte de Díaz Barría. De las 21 horas con 48 minutos, la única evidencia que tenemos en el intertanto es una fotografía que saca la hija de don Omar Díaz Barría
a su hermano que está jugando con un perro, y en la fotografía se nota una mancha de sangre que está en el cobertor. Esa mancha de sangre corresponde a la impresión o a la huella que deja el canino sobre el cobertor, y es una mancha roja, es decir, hablamos de sangre fresca. Y a pesar que la teoría de la familia era que el hombre salió a comprar cigarrillos, sus documentos y su dinero siempre estuvieron en casa, parte de los antecedentes de una historia que tiene conmocionada a toda la región de Magallanes, un crimen nunca antes visto que presuntamente habría sido perpetrado en manos de los seres más queridos de la víctima, su esposa y sus 2 hijos. Y nunca me acompañaron en nada por lo general, ni para el velorio, ni para el funeral. Hasta los días de hoy nunca más se preocuparon de mí, cómo estaba, juntémonos para seguir el caso, para ver qué pasó, si fue asalto, qué pasó. No me acompañaron para nada. La hermana de Omar Díaz se querelló contra quienes resultan responsables por la muerte del hombre y nunca entendió cómo la esposa y los hijos nos hicieron parte de esta, más aún si se trataba de encontrar a los responsables de un crimen de semejantes ribetes. Que esto es una atrocidad horrenda. Que ojalá la justicia y los jueces tomen conocimiento de este tipo de acciones y de maldad. Y quiero justicia solamente. Margarita Pérez, Constanza Díaz y Omar Díaz Pérez quedaron en prisión preventiva por los 4 meses que se dictaminaron para seguir adelante con la investigación. ¿Por qué una esposa entrega en la prensa este tipo de declaraciones? ¿Por qué los hijos habrían participado en la muerte de un padre? ¿Qué lleva a una familia a actuar de manera tan macabra en contra de un pintor y desabollador de 57 años? Preguntas que aún generan dudas y que la justicia deberá responder en un crimen que tiene perplejo al extremo sur del país.